gobierno indígena supondrá el fraccionamiento de Bolivia o el proceso de choque entre el proyecto de gobierno indígena y la oligarquía agroindustrial se saldará en las urnas. La mayoría de la población no observa aspectos negativos estructurales en la propuesta de gobierno. Es más, la gente está apoyando a un gobierno porque este gobierno ha podido ser capaz de hacer lo que gobiernos asesorados por doctores de prestigiosas universidades con planes de gobierno elaborados por consultorías a cambio de millones de dólares no han logrado hacerlo. La equidad social, el equilibrio, la solidaridad, la sensibilidad social, sin descuidar la macroeconomía, sin descuidar el crecimiento económico del Estado, sin descuidar la inversión. La inversión del año 2010 supera todas las cifras posibles en la historia boliviana. El sector empresarial se ha reunido de emergencia o de urgencia más bien al escuchar la cifra multimillonaria que el presidente Evo Morales y su gobierno está asignando a la inversión pública para el 2010. Y dice, ¿cómo es posible esto? Estamos en Bolivia, no estamos en Europa. ¿De dónde saldrá el dinero? Pero el dinero no es un problema ahora en Bolivia. El problema son las políticas sociales. El problema no pasa por bonos asistencialistas. El bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy de Padilla no puede ser comprendido como un bono asistencialista, no. Es para garantizar que ese desarrollo humano que es parámetro ahora a nivel mundial pueda reflejarse de una manera diferente en Bolivia. Es una reparación de injusticia social. Los sectores que se oponen al presidente Evo Morales son sectores muy radicalizados que actualmente cada día se están quedando con el discurso. Es decir, llama la atención cómo, y eso no cayó muy bien a los movimientos sociales, cómo hace pocas semanas los grupos de choque de la media luna, jóvenes pagados para provocar enfrentamientos violentos, para castigar salvajemente a indígenas que se manifestaban en favor de Evo Morales, esos jóvenes se han aliado públicamente al proyecto de Evo Morales. No le cayó muy bien esta situación a los movimientos sociales, pero eso muestra también cómo va la opinión pública, cómo va convenciéndose de un proyecto diferente. Y este es apenas un ejemplo, pero como les decía, la campaña más fuerte que está haciendo el presidente Evo Morales personalmente es en el Oriente. Y los almuerzos con sectores de empresarios, con sectores profesionales de abogados, con sectores profesionales de ingenieros, son cotidianos y algo que nunca se había pensado en el pasado, que lo vayan a escuchar y que al final lo aplaudan a veces de pie. Entonces, nos muestra que hay una credibilidad cada vez mayor de la población, quizás no tanto en el movimiento al socialismo, sino en la propuesta de un dirigente joven, de un dirigente indígena, que ha logrado captar con sensibilidad social las necesidades fundamentales de su pueblo. ¿Qué posibilidades existen de que el presidente Evo Morales sea reelegido? Las posibilidades de reelección no están descartadas en lo absoluto, es decir, nadie duda que vaya a ser elegido. Lo que dudamos todavía es si podrá alcanzar los 2/3. Aunque debo decir que ahora tenemos una nueva fórmula de distribución del voto electoral. Antiguamente, y solo para aclararles, antiguamente se elegía por departamento 3 senadores, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Ahora es el factor numérico del voto el que determina si un candidato puede obtener 4 senadores o un senador o ninguno. Allí donde el presidente Evo Morales tenga una votación superior al 67%, garantiza 4 senadores, ni uno para la minoría. Así que no tenemos problema en pensar que
que va a ser indudablemente ratificado, va a ser reelegido, pero no sabemos con cuánto. ¿En qué forma se da la esclavitud actual en Sucre y la coca? En Sucre, curiosamente, se había generado, sobre todo en Monteagudo, se había generado una forma oprobiosa de esclavismo moderno. Son familias íntegras que nacen en la hacienda, crecen en la hacienda y mueren en la hacienda sin posibilidad alguna de trasladarse siquiera a otras regiones. Afirman que se les paga salario, pero son unos salarios que son absolutamente simbólicos y que lo único que generan esos salarios son en realidad deudas impagables. Técnicamente uno puede marcharse de la hacienda, pero debe antes cancelar la deuda que ha contraído. Una deuda que jamás había firmado siquiera la persona, ni se imaginaba que tenía, y es deuda que está pagando de sus abuelos, de sus padres. Ese régimen oprobioso no era desconocido, pero la clase política del antiguo régimen había sido insensible porque ellos mismos eran dueños de esas haciendas. Entonces, ha costado mucho revertir esta situación. La intervención del Estado con sus instituciones, llámese Instituto Nacional de Reforma Agraria o Defensor del Pueblo, ha sido resistida violentamente por grupos armados, grupos de choque que han impedido el ingreso de estas comisiones para que levanten el informe imparcial. Pero felizmente se ha logrado revertir esta situación y pienso que desde abril del 2010 esta situación cambiará totalmente. Se han revertido muchas tierras de estos latifundistas que tenían esclavos, porque son 5.000 hectáreas que acepta el Estado boliviano como latifundio, pero el latifundista debe comprobar que estas 5.000 hectáreas cumplen una función económica social y que además no atentan contra los derechos humanos. El atentado contra los derechos humanos, como estas formas modernas de esclavismo, es causal suficiente de reversión de las tierras al Estado, una intervención directa del Estado. Y finalmente la coca. Solo quiero decirles que el actual concepto de patrimonio del Estado reconoce 3 componentes: el patrimonio económico, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. La coca está incorporada como componente del patrimonio natural, como hoja de coca, y como componente del patrimonio cultural por toda la cosmovisión que se ha generado alrededor de ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Itala. Muchas gracias, profesor Luis. Muchas gracias a ustedes.